El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Importante que escriban. Yo siempre les he dicho, tengan a mano en qué escribir. Hace días, bueno, hace en vivo no lo hacíamos, pero es muy importante que ustedes tengan ahí presente el escribir. Si hay alguno que me quiera ayudar en YouTube, Facebook, Instagram a escribir las citas bíblicas, sería excelente. Entonces, hoy leímos el Evangelio Mateo 8 del versículo 18 al 22. Mateo 8 del 18 al 22. Entonces es importante, porque es importante que a lo largo de la semana vayamos reflexionando. La predicación que damos no es solo para el día de hoy, sino para que se vaya analizando, escudriñando, saboreando, explorando, si queremos utilizar mejor esa palabra, la palabra del Señor. Y para eso es bueno las citas bíblicas. Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9 del 57 al 62. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, del versículo 2 al primero. Daniel 7, versículo 7, el 13 al 28. Profeta Daniel del 7, versículo 7, el 13 al 18. Lucas 14 al 26, 14, 26. Juan 6, 60 y Lucas 10, 1. Para que por favor lo pongan por ahí en las redes y lo vayamos analizando. Hoy vamos a hablar sobre el camino del discipulado. Nosotros venimos hablando varias veces que el camino del discipulado es el camino que Dios nos ha llamado y que en esta serie de en vivos, de grupos de oración, vamos trabajando mucho lo que es el camino del discipulado, lo cual hemos sido llamados todos a seguir ese camino. Y para los que quieran, más adelante vamos a tener una charla sobre miembros activos, que es un proyecto muy bonito para ayuda social, humanitaria y también para la ayuda de la congregación y del santuario San Próspero. Después les voy a comentar los que quieran pertenecer. Eso ya lo venimos hablando hace rato, sino que se me cruzan los cables una cosa a la otra y se me enreda la pita y se me queda en los pendientes, pero vamos a retomar eso pronto porque es importante que todos empecemos ese camino discipular ya en forma. Ya lo venimos trabajando espiritualmente, pero es importante irlo construyendo, y se construye a través de las obras, a través de la organización. ¿Qué hace Jesús? Va planteando el camino, la formación a los apóstoles y de paso a los discípulos. Una cosa son apóstoles, una cosa son los discípulos. No es lo mismo, pero van por el mismo camino. Primero hay que ser discípulo para llegar a ser apóstol. Debemos de empezar a dar pasos más concretos cada día y eso nos va a ayudar que crezcamos espiritualmente. Y resulta que el camino espiritual, y más si uno quiere ascender, tener dones, tener bendiciones especiales, conocer más sobre el Señor, pues ese se llama el camino discipular, el camino del discípulo, que aprende del maestro y ya llegará a ser apóstol, o sea, enviado del maestro. Entonces debemos de entender que hay como una línea de sucesión
en la cual va todo muy bien organizado. Y así lo organiza Jesús y así se va a organizar la iglesia primitiva, con esos parámetros. Entonces nosotros debemos ver de que la exigencia del reino no es fácil, es muy compleja, es muy difícil. Creemos que ser buenos es ser discípulo y eso no es ser discípulo, eso es el inicio, es una ventaja, si lo queremos llamar así, como una ayuda, un paso para llegar a ser discípulos. Claro, yo voy a misa, hago oración, soy espiritual, soy buena persona, hago obras de misericordia, me confieso, hago el Santo Rosario, voy a las Eucaristías, Monseñor me saca el chuki, todas esas son válidas y muy importantes, pero ya el camino de discipulado, que es lo que Dios quiere de nosotros, que es un compromiso más estrecho, más sublime, más profundo, y después llegar a ser apóstol, porque todos estamos llamados, hombres y mujeres, a seguir el camino del Señor, que es lo que Él hace, llamando a hombres y a mujeres para que lo sigan. Entonces es importante entenderlo. Importante entender que el enemigo se va a valer de todo lo posible para que nosotros no dejemos nuestro estatus de confort, nuestra zona de confort, donde sí, oro, soy buena persona, no le hago mal a nadie, bueno, hasta ahí todo muy bien. Pero si nosotros queremos llegar a subir a un nivel espiritual más alto, tenemos que comprometernos. Y todo compromiso tiene sus retos, y tiene sus más y sus menos, y tiene su dulce y su amargo. Y es importante entenderlo como Jesús va preparando a los discípulos, que los envía en el número de 72, y a los apóstoles de los 12, a que no va a ser un Disneylandia, no va a ser todo color rosa, nubes rosadas y todo es amor y todo es lindo y amiguis y querámonos y hay tan lindo. No, porque sería un engaño y una falsedad de Jesús. Él les antecede, les profetiza muchas cosas que van a vivir que se cumplen. Y es por eso, y la mayor profecía es su resurrección triunfal, que ellos creen en el Evangelio ya plenamente. Antes lo creían, pero no tenían muy dimensionado cómo iba a ser. Ya con Jesús resucitado, el resucitado, ellos ya saben qué es lo que va a suceder y saben que va a haber ataques del enemigo, van a haber circunstancias muy difíciles, pero que también Jesús está con ellos y que no los va a abandonar y que les va a ayudar de forma extraordinaria. Yo soy testimonio del poder del Señor en todas las áreas, en todas las áreas. Desde me sacó de lo más difícil, complejo, eh, ya algunos saben mi historia, si no pueden bajar, descargar un libro que se llama Mi vida como exorcista y ahí explico, está dividido en 3 partes muy importantes: la niñez, la juventud y la adultez. Falta muchísimo en ese libro, vamos a ver más adelante si le hacemos un anexo, pero la miseria, la pobreza, las dificultades, la tristeza, los momentos difíciles no han sido ajenos a mi vida, como la de ustedes también. Aún el día de hoy hay dificultades, hay pruebas, hay momentos difíciles, pero si somos inteligentes un poquito y entendemos que Jesús nos plantea toda una serie de posibilidades maravillosas que podemos triunfar con Él, a que nosotros solos nos enfrentemos contra todo eso. Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo esa inteligencia. Y es lo que en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 del 18 al 22, nos habla de 2 circunstancias fusionadas en el texto, en el orden literario, que después van a desencadenar, Mateo lo organiza así, en la lucha que ellos tienen que tener en el lago de Galilea cuando hay tormenta, hay viento, hay tempestad, que eso ustedes ya lo conocen bastante, cuando Pedro se lanza al agua
y su fe tiembla, tambalea, y Jesús calma las olas y los vientos. Entonces Dios tiene ese poder de darnos esas bendiciones, pero nosotros debemos darle algo a Él también. O sea, el compromiso no es solo de Él, o sea, no es solo una vía de Él hacia nosotros, porque es que a veces entendemos de que no es Dios y tiene obligación y tiene que darme y ya, y rápido, y como yo digo, y si no me emberraco, mejor dicho, me vuelvo una nada, me pongo a pelear con el duro, porque es que sencillamente Él tiene, no, Él no tiene, Él lo hace por amor y cuando Él quiere y cuando Él vea que sea prudente. Y debemos de hacer mérito. Es lo que los discípulos y los apóstoles van a empezar a entender, porque ellos no tenían una claridad. Sabían cosas, entendían cosas, escuchaba a Jesús hablando del reino de los cielos, veía sus milagros, veía la majestad de Jesucristo, pero ellos todavía no tenían claro qué era lo que iba a suceder. Pensaban muchas cosas, especulaban muchas cosas. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra mente como el Génesis, y en el principio todo era caos. Por ahí veo, a ver, voy a hacer un saludito por ahí extensivo al padre Edward en Cali, un exorcista de la congregación, maravilloso ser humano. A ver cuándo nos podemos ver, a ver si se digna de responderme mis mensajes, si no me va a tocar ponerme al método, pegarle su apretada, el método jesuístico y pegarle su levantada, porque Dios mío, esos curas que me tocan a mí. Pero bueno, él es un excelente sacerdote y tiene una misión muy bonita de sanación y liberación allá en Cali. La vez pasada vi a Monseñor René Mancilla en Ecuador conectado, también vi al padre Ángel que tiene un ministerio muy lindo también. Veo a Monseñor César Erazo, obispo de la congregación, muy querido, muy admirado, un gran ministro de Dios también, vicepresidente de la congregación. Me saca unas piedras el hijo de madre, ay Dios mío. Tienen que respirar, así como los apóstoles le sacan esas piedras a Jesús y Jesús iba a coger y les iba a romper ese mascadero, le iba a voltear ese mascadero como decían las abuelitas. Pero respiro profundo, no me dejo chuquiciar. No, mentiras, excelente ser humano, excelente ministro de Dios. En la congregación todos, no puedo hablar que haya uno que no sea excelente, no sea entregado a la misión, que haya entendido bien el camino primero discipular y después apostólico, después de ministros de Dios. Eso es algo maravilloso. Volviendo al Evangelio, releámoslo. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es el primer fragmento, la perícopa, que están dos unidos en el mismo texto. Pudieron suceder al tiempo, pudieron suceder en otro momento. A veces la Sagrada Escritura, sobre todo la recopilación de los dichos y hechos de Jesús del Nuevo Testamento, hay una libertad literaria de los que han escrito de cambiar un poco el orden de las circunstancias como para darle un mejor sentido al relato. Por eso no es una biografía profunda de Jesús. Por eso hay muchos vacíos. De los 12 a los 30 años que hacía Jesús, ¿dónde andaba? No estaba muerto, andaba de parranda, dicen algunos. El dicho popular. ¿Qué decía la Sagrada Escritura? Muy sintético, muy puntual. Crecía en sabiduría ante los ojos de Dios y era obediente a sus padres. Entonces, no es una biografía como tal, sino es el recuento doctrinal más importante para evangelizar, lo más importante que Jesús hizo. Por eso se dice la recopilación, se llama recopilación dichos y hechos de Jesús. Entonces, en el primer trozo que leemos, perícopa, habla de Jesús que está rodeado con la multitud,
Ahí ya nos organizan un sitio específico y dio la orden de atravesar el lago, o sea, al otro lugar. Venía a Cafarnaúm, iba para el otro lado. Entonces se acercó un letrado. Bueno, la traducción de letrado o escriba tiene, en varias traducciones tienen diferente traducción. Pero ¿a qué se refiere la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se refiere a una persona culta, pero también de una casta sacerdotal, muy posiblemente, o fariseica de alto nivel que seguía a Jesús. Habían varios, en la Sagrada, en Juan, en el Evangelio de Juan hablaba de que habían varios que a escondidas o mimetizados o ocultos, así lo llama, así la traducción, ocultos, seguían a Jesús. Por ejemplo, José de Arimatea, donde querían algunos seguirlos, querían dejar como su estatus y seguirlo, porque lo reconocían como un gran maestro. Por eso el diálogo que les acabo de leer. Entonces se acercó un letrado y le dijo, maestro, o sea, rabino, te seguiré donde vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso es una síntesis teológica muy profunda. Usted lo lee así por encima y usted dice, pero ¿cómo así? Jesús viene, lo busca, lo está rechazando porque le está diciendo, hermano, yo no tengo que ofrecerle ni un carajo. Váyase, hermano, ¿usted qué hace con un muerto de hambre como yo? Vaciado, llevado en la inmunda. Porque a veces tenemos una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Y creemos que Jesús era un mendigo, era un indigente. Y Jesús no era ningún indigente, ni los apóstoles. Eran de condición humilde, muchos. Otros tenían un mejor estatus. Varios tenían estudios, otros era muy poco, pero no eran de esa visión que nos muestra la Edad Media o muchas películas que estaban, pero mejor dicho, en la inmunda, en la horrorosa, llevados mal, en la miseria. No, no era así. Es más, en los evangelios está escrito que los centuriones se jugaron a suerte su túnica, porque era una sola pieza, entonces no la querían partir, sino que se la jugaron a suertes, cumpliéndose también profecías del Antiguo Testamento. Entonces, decir que los apóstoles tenían un barco, eran barcos grandísimos, eso no era la lanchita que uno piensa, eran barcos grandes. El que ha ido a Jerusalén y ha visto o ha visto documentales se da cuenta que no eran barquitos ahí de la lanchita, la piragua, que no, es que pobrecito cabía uno o dos, no, eran barcos grandes. Era una zona de comercio donde se veían los recursos económicos. Entonces, no podemos decir que él no tuviera recursos porque había económicamente una organización financiera en la cual los que seguían a Jesús vendían sus cosas, las repartían, porque tenían la visión de que ya llegaba el fin de los tiempos, y que pues estando con Jesús no les iba a faltar nada. De hecho, nunca les faltó nada. Yo soy testimonio también de la provisión divina, de cuando el Señor da esas bendiciones, así no haya nada, hacen milagros espectaculares, maravillosos, donde muchos vendían sus propiedades, lo que tenían, y llegaban a una economía centralizada, donde habían personas que se dedicaban de manejar esas ofrendas, manejar ese dinero para los, para los viajes, para los gastos, para la alimentación. No es una cuestión, a veces hay teólogos que lo interpretan así, que es que Jesús andaba por ahí en la miseria absoluta. Muchas veces sí, al principio de pronto hubieron momentos críticos donde pasaron, tuvieron que caminar mucho, tuvieron que aguantar frío, lluvia, sol, de pronto hambre en un día, pero nunca el Señor los abandonó. Y cuando iban creciendo y organizándose,
pues los recursos iban llegando y se iba repartiendo según las necesidades. Entre eso estaban prioridad, las viudas, prioridad los niños, prioridad los del colegio apostólico, los que estaban con ellos, porque habían dos tipos de discípulos. Ya sabemos que los apóstoles eran fijos con Jesús para las que sea y como sea y vamos caminando. Y ellos vivían en un momento de plenitud porque sobre todo cuando él empieza a coger fama, empieza a coger reconocimiento, multitudes lo seguían y también venían las bendiciones materiales y espirituales y los milagros. Entonces vemos cómo en Cafarnaúm y en muchos lugares hace la multiplicación de los peces y de los panes. Es más, hay ruinas arqueológicas del primero, segundo, tercer siglo que muestran esos hallazgos, donde muestran que fue tan impactante esos hechos milagrosos de Jesús, extraordinarios, que la gente los grabó en la piedra, imagínense, en las piedras, en las bases de esas iglesias, que después otras iglesias pondrían encima y después otras iglesias y así sucesivamente hasta el día de hoy algunas. Otras son sitios arqueológicos. Entonces, tenían recursos, tenían cómo moverse, cuando Jesús les dice, vayan y organicen la Pascua, vayan a buscar a tal Señor, ¿sí? Organicen lo que tengan que organizar, es porque hay unas finanzas, porque habían dos tipos de discípulos, unos que eran permanentes, que lo seguían, dieron todo, organizaron, organizaron todo y se fueron con Jesús, que llegarían a ser apóstoles del grupo de los apóstoles y del grupo de los 72 discípulos. Otros que eran itinerantes, venían, iban, como cuando ustedes se conectan a los en vivos, en vivo sí, otro en vivo les da pereza, otro en vivo se ponen a ver Netflix, así, más o menos. Entonces decían, pilas, que el sábado en la noche va a estar Jesús allá en la plaza de Genezaret, camine, vamos, que en 8 días va a estar en tal lado, no, yo no puedo ir porque tengo compromisos, me llegó mi suegra, llegó la cacatoa, entonces espérese, no puedo. Entonces habían dos tipos de discipulado. Y en ese discipulado se le acerca este escriba, este letrado, que quiere seguir a Jesús, pero no le dice que si le permite seguirlo, sino él va contundente, él va seguro de lo que quiere. Maestro, primero le dice maestro, quiere decir que ya hay una referencia donde él lo acepta como maestro. Primero. Segundo, te seguiré donde vayas. Quiere decir de que está incondicional y que ha pensado, ha meditado, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros meditamos y pensamos, sí, yo quiero el camino del discipulado, sí, yo quiero seguir a Jesús, pero eso tiene sus consecuencias, tiene sus compromisos. Y eso no es así, ay, tan lindo, ay, venga mi amiguis Jesús, venga, usted es un parcero conmigo, venga. No, porque implica compromiso. Y ese compromiso trae responsabilidades, bendiciones y también momentos difíciles. Es ahí cuando Jesús le explica al racionamiento de él, que es un racionamiento intelectual de este letrado, de este escriba, con buena formación, porque no todos podían llegar a ese nivel, en el nivel social del judaísmo del primer siglo. Inmediatamente Jesús le responde que esto va a ser muy importante para el crecimiento de esa economía, de esas leyes tácitas que Jesús desarrolló, fue en el camino, se fueron dando, que se proyectarían en el cristianismo primitivo, en el paleocristianismo. Las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nidos. ¿Qué quiere decir? Que los animales tienen donde dormir. ¿Qué quiere decir esto? Él no le está diciendo, hermano, si usted me sigue, pues hermano, lleva el bulto porque usted le va a tocar dormir ahí en el piso. Obviamente tiene que estar la misión, ahí vamos al papel del discipulado. La misión
tiene que darse incondicional al donde tengamos que ir. Yo he sido misionero, sigo siendo misionero. He misionado en sitios muy importantes, en mansiones, en muchas partes del mundo, pero también me ha tocado la selva, el monte, dormir en el piso, el cielo estrellado como cobija, porque uno tiene que ser incondicional. Entonces me decían, monseñor, es que usted, y yo le pregunto, ¿usted dónde vive? Cuando van a la oficina, no, yo vivo en Meissen, no, yo vivo por allá en Lucero Alto, no, yo vivo en Cazuca, yo vivo, no, sí, yo conozco, ¿verdad, monseñor? Claro, porque he sido misionero. Más, yo tuve una misión maravillosa, 5 años en Ciudad Bolívar, en el Perdomo Alto, donde 120 niños se les daba el almuerzo todos los días. Hicimos varias actividades, teníamos un comedor infantil, todavía estamos ayudando a varias fundaciones y misiones en muchos lugares. Y muchas veces no había, y eso es un testimonio, no había, teníamos que salir a pedir a lugares, pedir reciclaje para cambiarlo, para traer, teníamos que pedir ayudas, la gente eso se cansaba, eso sí los tenía como chupo de tetero de jardín eh, eh, parroquial, si queremos llamarlo así. Entonces, claro, eso era, mejor dicho, yo, mire, me van a cortar el agua, mire, me van a cortar la luz, venga, que es que no hay aquí para la aguapanela. Entonces, claro, la gente llegaba un momento que ayudaba y otros se cansaban, pero Dios mandaba la provisión. Muchas veces eran las 12 del día y no había que echarle a la olla. Y no faltaba el que llegaba y golpeaba, que Dios, la Virgen, los ángeles lo mandaba y traían y se podía dar. Eso ningún día nos quedamos, al contrario, sobró. ¿Cómo sucedió la multiplicación de los peces y de los panes? Es más, de ahí salía para ayudar a otras instituciones. Todavía estamos ayudando a otras instituciones. Entonces, es una cuestión donde nosotros en la misión, aunque Jesús sabía qué era lo que hacía, sabía para dónde iba, había una muy buena organización, pero la misión implica que usted es incondicional para las que sea papá, lo que quiera. Que hay que ir a tal lado, hay que hacerlo. Hay que ir a hacer la otro, hay que hacerlo. No es qué me va a dar, qué hay, cómo hay. Bueno, ya los tiempos cambian y las cosas son diferentes. Uno trata de organizar todo cuando son misiones, ¿no? Pero lo que le está dando a entender a él no es que no haya dónde dormir, sino que la misión será algo que va a ser clave, el mandato misional de los apóstoles y los discípulos, de que muchas veces tendrán que enfrentarse a momentos de escasez, a momentos de lucha espiritual, a momentos de persecución. Pero recordemos lo que también en los evangelios está escrito, donde Jesús le dice que todo el que haya dejado, entonces uno dice, eso es una incoherencia, todo lo que se haya dejado, padre, madre, hermanos, vivienda, esto, lo otro, material, el Señor le va a dar 100 por 1 aquí en la tierra y en el reino de los cielos, en la vida eterna, dice la Sagrada Escritura. Entonces uno dice, ¿cómo así? Pero es que Jesús dice una cosa y aquí dice otra. Es porque no entendemos bien el concepto que él está dando. Lo que él está diciendo a este letrado es que la misión tendrá que ser incondicional. O sea, si él se le mide, tiene que estar dispuesto y su mente abierta y su corazón abierto a lo que venga, pero con una mentalidad de promesa en el Señor, de que Dios lo va a conservar, de que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a liberar, que Dios lo va a prosperar, como pasa cuando envía a los 72 que sacan chukis venteados, hacen milagros, sanaciones, multiplicación de prosperidad, mejor dicho, vienen envaletonados, llenos de furor y le dicen, Señor, en tu nombre expulsamos chukis, Anabel, aliens, depredadores, en tu nombre sanamos, en tu nombre liberamos, no nos faltó nada, tú nos dijiste que no lleváramos nada porque todo trabajador tiene derecho a su salario. Es así, es así. Claro, venían, porque a mí me ocurrió muchas veces, yo salía sin un peso a misionar y Dios me daba muchísimas bendiciones y hasta el día de hoy. Entonces yo sí me glorío en el Señor
porque sus promesas se cumplen, porque yo lo he experimentado. Varios de la congregación lo han experimentado, testimonios muy bonitos de cómo cuando el Señor organiza su misión, Él se encarga de respaldarla y llevarla a feliz término. En el caso del discipulado, en el caso de ustedes, tienen que tener esa disponibilidad a hacer la voluntad del Señor, a seguir al Señor. Y seguir al Señor es incondicional en las buenas y en las malas. Entonces tenemos que cambiar esa programación que si Dios no me da, si Dios no me soluciona, si ya no me soluciona esto, y déme ya y de una y urgente porque necesito y es que yo quiero. Y tenemos que volvernos humildes y mansos de corazón ante el Señor. Primero, y después le dice, las aves del cielo tienen nidos. Eso quiere decir de que la proyección a futuro, la evangelización, la misión para él, para los apóstoles, va a ser grandísima, cosa que se cumple porque ellos llegan a muchísimos lugares y esas semillas que sembraron dieron fruto y fruto en abundancia, que se volvió como una plaga en todo el mundo y llegaron a los confines de la tierra. Es más, se dice que ya para el año 60 estaba en todos los continentes, según los investigadores, porque el cristianismo se esparció como una plaga, así lo hablan los especialistas, como una plaga, que es como una pandemia. Eso es que pasa por todos los lugares, cosa que ninguna otra religión espiritualidad lo pudo conseguir en ese tiempo récords. ¿Por qué? Porque estaba a la mano del Señor. Y le aclara de que lo que se va a hacer es algo grande, pero que él tiene que estar disponible a entregarse a la misión. Entonces vemos que hay un compromiso que nosotros queremos y le decimos como este maestro, este escriba, te seguiré donde vayas. Eso es lo que nosotros hacemos. Señor, de una, lo que quiera, hágale, míguele. Yo voy y hago, vengo, no sé qué. Espérese un momentico, porque esto es con condiciones. Esto es que usted tenga la mente clara que esto es un reto y el enemigo no lo va a dejar solo. Las dificultades del mundo no se le van a ir y usted tiene que enfrentarlas, pero con una gran ventaja, que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dice la Sagrada Escritura. Eso es algo maravilloso. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No solo está hablando de que el Hijo del Hombre, bueno, el Hijo del Hombre es una síntesis teológica muy poderosa. No tiene dónde recostar la cabeza. No es simplemente que es que Jesús no tenga dónde llegar o dónde dormir, ¿sí? Que en algún momento les habrá tocado dormir, como era lo general en las personas que viajaban. Cuando viajaban mucho tiempo, es que usted cree que es coger el taxi, va al aeropuerto y coge el avión y llego, o cojo el carro y me lleva a tal lado. Los viajes en esa época eran meses, eran semanas, eran días, y tocaba echar pata porque tocaba echar pata. Entonces a veces los cogía a la noche. ¿Y qué hacían? Dormir en el campo. Dormir ante la intemperie. Pero Dios los protegía. Eso era muy normal en esa época. Hasta hace muy poco, hasta el siglo XVIII prácticamente, los viajes eran larguísimos, de meses, de semanas. Y donde les cogiera la noche, ahí les tocaba quedarse. Era algo muy natural. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hay teólogos, y yo ahí sí no estoy de acuerdo para nada en esa descripción, bueno, crítica textual la utilizan para decir, no, es que el Hijo del Hombre, Barchenos, es genérico, eso cualquiera utilizaba ese nombre, ¿qué es? ¿Eso qué tiene que ver? El Hijo del Hombre está hablando de cualquier hombre en cualquier momento y ya, y sale. Pero en la Sagrada Escritura tiene un poder revelador, escatológico, apocalíptico, profético, muy poderoso. Entonces hay más de 50 veces, 50 veces que se nombra en los evangelios el Hijo del Hombre. ¿Y quién lo nombra? Esteban lo nombra, pero más adelante. Pero en los evangelios sinópticos, el único que lo nombra es Jesús. ¿Por qué? Porque el único que puede nombrar ese nombre es él con el sentido que él lo va a hacer.
Entonces hay tres clasificaciones para entender el Hijo del Hombre, porque es muy extenso y es una teología muy profunda. Por eso es importante que lean a Ezequiel y al profeta Daniel. Entonces, hay tres visiones generales de ese concepto del Hijo del Hombre, como por hablar a grandes rasgos para no meternos en una teología sistemática, en una cristología muy profunda. Uno es lo que es el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, en el cual se revela como el Hijo de Dios que viene a dar su vida por la salvación, por las ovejas. El pastor que viene a dar su vida por las ovejas. Viene a hacer la obra del Señor en contraprestación de un concepto mesiánico diferente y torcido que habían manejado. Digamos lo que la teología, hablemoslo de que la teología en el primer siglo se daban muchas corrientes diferentes. Solo los que más conocían la Sagrada Escritura hablaban del siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Y ya vamos a entender por qué esa frase, el Hijo del Hombre, que Jesús la nombra, porque tiene una potencia en esa frase muy poderosa. Es porque la visión de la mayoría que esperaban al Mesías era un Mesías materialista, un Mesías guerrillero o militar que cogiera y destruyera a los romanos y a todos los pueblos hijo de madres que los habían oprimido, que los habían esclavizado, que los habían puesto a trabajar para ellos, que volvería a ser Jerusalén una gran nación donde otros pueblos tendrían que venir a pagar tributo, como era en el tiempo del rey David y de Salomón, donde tendrían una posición económica muy grande, muy poderosa. Los iban a llenar sus arcas de dinero, de bienes materiales, de vino, de miel, de muchas cosas que ellos esperaban la liberación, pero era una liberación de fuerza. Esa era una interpretación global de los judíos. Entonces, por eso ellos hasta el día de hoy no entienden de que Jesús es el Mesías y él ya vino. Por eso lo siguen esperando. Porque para ellos, como el Mesías esperado, no era. Porque no cumplió con esas cuestiones materiales que ellos esperaban. Que todavía esperan. Por eso tantos conflictos y tantas guerras. Ya en Daniel, el profeta Daniel, tiene una revelación que la comparte en Daniel 7, 13, del 13 al 28, donde él se le presenta, él tiene esa vivencia, esa experiencia sobrenatural, donde nombra al Hijo del Hombre, pero no como un hombre, sino como una criatura. Y habla de la salvación y habla de su reinado, pero lo habla en términos más generales. Ya en Ezequiel y ya cuando vamos en el Nuevo Testamento, cuando ya pasamos al Nuevo Testamento y Jesús que lo nombra en diferentes partes, se nombra en diferentes partes del Nuevo Testamento, lo habla de la revelación como él, como el verbo que se encarna, el Hijo del Hombre como una criatura diferente, pero no solo como una criatura como lo mostraba en términos generales Daniel, sino como ya el Salvador, el Redentor y el siervo sufriente que viene a dar su vida para salvarnos. Entonces, humilde, manso, como lo profetizaron los profetas, se cumple en Jesús. Una contraprestación de ese Mesías bélico, ese Mesías estilo Rey David. Ahí se cumple lo que Jesús mismo está realizando, se cumple la profecía. Y de forma tercera, o de tercera visión que podemos tener o analizar, es cómo el Salvador que se revela para que lo sigan como Señor de la vida eterna.
Entonces son 3 visiones en general. Les hago un resumen muy cortico porque si no nos extenderíamos muchísimo, pero es bien interesante, importante, porque Bas Enosh, que es el hijo del hombre, no es cualquier cosa. Cuando lo nombra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, tiene una relación divina con Dios. Es la revelación del Mesías, del Salvador, pero no un Salvador mesiánico como lo esperaban, sino el siervo sufriente, el siervo que da su vida por la humanidad, que carga en él el pecado de la humanidad para a través de él limpiarnos, purificarnos y darnos la vida eterna. Otro discípulo, ya pasamos al injerto que hace el Mateo. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es un dicho griego, es un dicho griego. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para la concepción de Jesús, de los apóstoles y de todo, y del Antiguo Testamento también, es que cuando no se está en la revelación de Jesús, es muerto. La carne es muerta, las circunstancias son muertas, el tiempo es muerto, la familia, todo eso es muerto. Deja que tus muertos entierren a tus muertos. No está yendo contra el primer mandamiento, primer mandamiento no, uno de los primeros mandamientos, honrar a padre y a madre. Porque uno diría, ¿cómo así? Si es que el enterrar a sus muertos está en el Deuteronomio y es fundamental y es que es ir contra Yahvé, el mandato y más siendo el padre de él. No, él no está yendo en contra de eso, sino que él mismo como Dios, como Señor, como el Hijo del Hombre, le está diciendo a él que lo siga. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Tener que morir, tener que dejar muchas cosas atrás para seguirlo. Un compromiso total. Por eso el Señor les decía a los apóstoles, todo el que haya dejado padre, madre, hermanos, hogar, serán recompensados aquí en la tierra con más padres, más hermanos, más de todo, y en el reino de los cielos, la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que van a vivir los apóstoles, lo que van a experimentar, va a ser que ellos tendrán que hacer sacrificios muy grandes para la evangelización. Tendrán que salir a misionar. Algunos se llevaban sus familias, otros no podían, otros tenían que vivir peligros, otros eran repudiados por sus padres, hermanos, eran vendidos, traicionados. Y eso ocurrió por varios siglos, donde padres, hermanos, se volvían en contra de ellos y los entregaban a los judíos o a los paganos para que los martirizaran, los mataran, los echaran a los leones. Eso fue real, eso no es un mito, eso no es una leyenda. El testimonio de muchos mártires fue porque muchas veces fueron de su misma familia que los traicionaron. ¿Quién está sobre las leyes? ¿Quién está sobre la familia? ¿Quién está sobre muchas cosas que hay en el mundo? Jesús es Dios, por eso debemos de seguirlo a él. Sígueme, dice el Señor. Entonces viene la otra parte del compromiso discipulado, el seguirlo. Ya cuando vemos el panorama, lo que nos va a tocar pierna arriba, las dificultades, pero también las bendiciones que Dios da, dice, sigue. O sea, deja ya todo lo muerto, deja ya todo lo del pasado y tenemos que seguirlo incondicionalmente. Es difícil, es complicado, pero si no fuera así, no hubieran llegado a ser grandes misioneros, apóstoles, discípulos y a extender el mensaje de hoy hasta el día de hoy. Mensaje del reino de los cielos hasta el día de hoy. Es más, hay muchas partes en el mundo. Usted dice, no, pues es que eso fue en el inicio del cristianismo o en el tiempo de las cruzadas, o bueno, no, actualmente hay muchos cristianos en el mundo que los decapitan, los torturan en el Oriente, en China, en la India, en Arabia, en muchas partes del mundo, porque siguen siendo fieles al Evangelio.
dándose totalmente, pero su sufrimiento, su martirio no es en vano, porque van para el reino de los cielos con un tesoro maravilloso de serle fiel en las buenas y en las malas al Señor. Eso es el discipulado. Ahorita de pronto no nos va a tocar a nosotros dar nuestra vida, siendo muy objetivos. No nos va a tocar vivir perseguidos, como era en el principio, en el cristianismo primitivo, o en estos pueblos que les hablo, China, India, eh, Arabia, Medio Oriente. Pero sí tendremos que enfrentarnos a muchas cosas y tendremos que decidir esto o aquello. Nos va a tocar ver y decidir. Y cuando nosotros decidamos, ahí sí el Señor nos va a decir, sigue, deje eso anterior, deje eso muerto, porque no estoy yo ahí, deje eso ahí y siga. Es difícil, seguir el camino del Señor es muy fuerte, pero tiene que uno tener convencimiento, pero cuando uno lo tiene, yo que tuve que dejar tantas cosas en la vida, y muchos de los congregados también, y muchos de ustedes también, por el reino de los cielos vale la pena, porque Dios multiplica y es totalmente verídico los testimonios que Él hace. Yo soy testimonio de eso. Ustedes habrán experimentado muchas cosas en su vida, donde si nosotros le ofrecemos a Dios y dejamos todo en la voluntad divina y nos damos totalmente al camino del Señor, el Señor no nos va a abandonar. Por eso muchas veces nuestra oración, las súplicas, nuestras necesidades, falta esa fuerza en la oración, ese poder de la oración, porque no hay ese compromiso, porque nosotros creemos que eso es cruzar los dedos y decirle al Señor, tocar los dedos y decirle, Señor, ya deme de una vez, necesito, es que usted me dijo y entonces yo le pido, porque tenemos una programación muy errónea sobre la voluntad del Señor y sobre el discipulado. No es fácil, hay que luchar mucho, el enemigo se pone de frente de nosotros, circunstancias en la vida difíciles, pero que tienen su recompensa en esta tierra y en el reino de los cielos, la vida eterna. Yo soy testimonio de eso. Y el Señor me ha prosperado, me ha bendecido, ha hecho grandes milagros en mí y en mucha gente, no en todos. Por ejemplo, si hablamos de los tratamientos, entonces la gente cree que viene y yo le hago una oración y ya, y con eso le mando a hacer una novena y con eso ya le va a cambiar todo. Sí, hay testimonios que sí se ha dado, pero en términos generales hay que esforzarse, hay que luchar, hay que ser disciplinados, hay que entregarnos totalmente, no es a medias. Lo que el Señor le está dando a entender en estos dos casos que Mateo lo expone es darnos en plenitud, y es muy difícil, porque siempre dentro de nosotros hay una reserva, y no esto, y si no esto, y lo otro, y no, Señor, usted me pide esto y no lo logro, y usted me pide lo otro y no me duele, y es difícil, y es complicado, y qué voy a hacer. Pero el Espíritu Santo nos da esa fortaleza. Y vamos en el camino discipular y vamos purificándonos, limpiándonos, perfeccionándonos.